Muy buenas noches, mi nombre es Gabriela Morales y hoy tengo el gusto de estar realizando una entrevista a un docente de naturales como proyecto final del curso de currículum y didáctica de las ciencias naturales y tecnología. Agradezco mucho a la docente por abrirme un espacio de su valioso tiempo y sin más que decir, me gustaría que se presente diciéndonos su nombre para poder comenzar la entrevista. Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Jaycee Zenet Gómez Jazz y en esta ocasión colaboro acá con la Miss para poder realizar la entrevista. Muchas gracias, Miss. Muy bien, la entrevista se va a dividir en 4 bloques. El primer bloque será acerca de datos personales, el segundo acerca del perfil profesional, el tercero acerca de la planificación de actividades y el cuarto acerca de los retos o dificultades afrontados para la enseñanza. Entonces vamos a comenzar con el primer bloque, que son los datos personales. ¿Nos podría indicar su nombre completo, por favor? Jaycee Zenet Gómez Jazz. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué docente y no otra carrera? Porque en el caso de ser docente, a comparación de otras carreras, nosotros realmente vamos a compartir con las personas, no es una interacción superficial y aparte de ello, que cuando uno trata de como insertarse en la docencia, realmente lo realiza por vocación, que es lo que considero yo que tengo, ¿verdad? Y que en Ajá. algún momento fue lo que me orientó a elegir la carrera. Muy bien, muchas gracias. ¿Es originario de la comunidad donde se encuentra el establecimiento educativo? No, No. tengo dos trabajos, Ajá. uno por la mañana, uno por la tarde. El de la tarde, ahí sí se encuentra en el lugar donde crecí y el de la mañana no. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tiene usted de trabajar en el establecimiento educativo? O en este caso, en los 2 establecimientos donde usted se encuentra. Por la mañana, 2 años y medio y por la tarde tengo 7 años. Muy bien. ¿Alguna vez ha querido tirar la toalla durante su camino o proceso docente? Por situaciones tal vez económicas, sí. Ujú. Porque realmente demanda tiempo esta profesión, el ser mamá, el tener un momento, ¿verdad? De tratar de como la superación personal en sí, por cuestiones de estudio y demás, por esos puntos sí, pero realmente me gusta lo que hago, me gusta la docencia y precisamente por eso no logro, ¿verdad? El dejar una pausa, sino que me incentiva a poder seguir. Sí, ahí sí que como usted decía, la docencia más que todo es vocación y también hay que recordar que ser docente no solamente se realiza durante el establecimiento, sino también cuando a veces uno llega a casa, todavía hay que seguir con ese papel de docente. La docencia no termina ahí. Sí, Bueno, ahora vamos a pasar al segundo bloque, que es acerca del perfil profesional. ¿Usted estudió magisterio? sí, soy maestra de primaria Ujú. y tengo también un PEM. En este caso, mi profesorado es en pedagogía y de igual manera, ¿verdad? Tuve cierto tiempo en el que impartí clases en primaria y ahora que me estoy dedicando solamente a básico y diversificado. Muy bien. Entonces eso quiere decir que usted sí posee los títulos que la acredita como docente. ¿Cómo? Usted sí posee los títulos que la acredita como docente. Sí, Muy ambos. bien. ¿Cuenta con estudios superiores y cuál fue el último año que usted cursó? En este caso, lo que había mencionado, el profesorado en pedagogía y aparte de ello, continué y cerré pénsume para la licenciatura de Administración Educativa. Muy bien. ¿Con qué clase escalafonaria cuenta? En este caso, yo no tengo directamente, no he tramitado, entonces digamos que sigo así como inicié. Ajá. No me he preocupado por verificar todo lo que corresponde, ¿verdad? Una plaza y demás. Entonces, a pesar de haber trabajado ya bastante tiempo, eh, sigo en lo mismo. Muy Ujú. bien. ¿Qué cursos ha impartido durante todo su proceso docente?
He dado ciencias naturales, sociales, ortocaligrafía, historia del arte de Guatemala, historia de Guatemala, emprendimiento, educación artística. Muy bien. De todos esos cursos impartidos, ¿cuál considera que es su fuerte? Ciencias naturales y ciencias sociales. Muy bien, excelente. ¿Cuántos años se ha impartido el curso de ciencias naturales? 7 años. Sí, pues Si casi que toda su cuento, trayectoria. si cuento este año, ya serían 8, ¿verdad? Pero como no Ujú, hemos finalizado el ciclo escolar, exacto. ajá, entonces en teoría llevo 7. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente bloque que es acerca de la planificación de actividades. En una escala del 1 al 10, ¿qué también considera conocer el CNB de naturales? Un 9. Un 9, muy bien, es un buen número. ¿Cuál es su base para planificar? ¿El CNB o libros proporcionados por el establecimiento? En el caso de la mañana, Ujú, ambos, ¿verdad? Tanto el CNB como los libros que se necesitan para poder impartir las clases. En el caso de la tarde, es un centro educativo público en el cual estoy contratada por los padres de familia como una especie de cooperativa. ujú. Entonces, ahí sí es un 90% CNB y verificando, ¿verdad? Ahí sí tengo que tener como una cohesión en cuanto al CNB por ser especial, porque es un FED. Entonces ahí sí, los libros, claro, son un apoyo y demás, pero son varios libros con tal de llevar estrictamente el CNB. Muy bien. Entonces, por la mañana se podría decir que usted planifica un 50% CNB y un 50% libros. Exacto. Muy bien. Continuamos. ¿Qué cambios ha realizado en el diseño de las rutas de aprendizaje? En este caso, como le explicaba, en la tarde no puedo tener como mayor modificación, digámoslo así. En cambio, en la mañana sí, trato la manera en algunos cursos de ir verificando contenidos, tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes, verificando realmente la necesidad de ciertos contenidos, porque realmente la realidad que se vive en el estudiante es muy distinta a veces a lo que se toma en cuenta como algo macro, ¿verdad? Que es así como lo plantea el CNB. Entonces, al momento de dar o impartir las clases, a veces se necesita como centralizar y ubicarnos realmente según la región, según las necesidades que ellos tienen y demás. Entonces, ahí sí se va realizando ciertas situaciones tomando en cuenta que el aprendizaje tiene que ser siempre significativo. Y aparte de eso, es muy importante lo que usted decía, porque hay que recordar y hay que tomar en cuenta que el CNB es una propuesta que se nos hace, sin embargo, también es importante considerar el contexto en el que se desarrolla la educación. No todos tienen las mismas posibilidades, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿De qué manera enriquece la malla curricular o el CNB? En el caso de mis ambos, de los trabajos que tengo, ¿verdad? Siempre he tratado tengo la oportunidad, digámoslo así, de ir comparando, porque por la mañana es un área urbana y por la tarde es un área rural. Ujú, Entonces ahí tengo como esa comparación que voy realizando en donde yo voy verificando la necesidad de los estudiantes y ahí es como yo voy tratando de darles a ellos lo que realmente necesitan. exacto. Hay técnicas que funcionan para algunos estudiantes, pero para otros no. Entonces, lo que yo realizo la mayoría de veces es verificar actividades que realmente puedan concluir en lo que para ellos va a ser totalmente significativo. Y trato de enterarme, de estar como que al tanto de ellos para que yo pueda conocer la situación de cada uno, porque realmente en los hogares a veces nos dificultan esa situación, ¿verdad? Tomar en cuenta que cada estudiante es diferente y de esa manera voy verificando actividades, técnicas y métodos que puedan ayudarme para que el aprendizaje realmente se pueda dar en ellos.
Sí, y es muy importante también hoy en día, pues hay distintas metodologías, distintos métodos para poder desarrollar y llevar a cabo las clases. Y como usted decía, adecuarse también a las necesidades de los alumnos. Hay alumnos que son tal vez más visuales, otros más auditivos, otros tal vez son kinestésicos. Entonces, todo eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Planifica por día o lo hace por secuencia didáctica? Ah, por ambas. ¿Por ambas? Realmente nosotros como docentes tenemos como un gran reto, a pesar de que exista una planificación, que llevemos una secuencia de contenidos y demás, ese trabajo es como de todos los días. Sí. Aparte de lo escrito, el docente siempre va a tener como esa planificación que va a ser un poquito mental, ¿verdad? Que va a ser paralela a lo que realmente llevamos, porque puede ser que yo esté utilizando un método o una técnica para cierto contenido, pero al final, cuando nos damos cuenta en el proceso real, nosotros vamos modificando y vamos tomando en cuenta, bueno, para el día de mañana, como eso no me funcionó o yo había planificado de tal manera, entonces voy realizando como un cambio, ¿verdad? Y al final eso es lo bonito de las planificaciones, dosificación y demás, porque sí nos da la oportunidad de ser flexibles y tratar de adecuarnos a lo que realmente se necesita. Muy bien, excelente respuesta. Em, Siguiente pregunta. ¿De qué manera autoevalúa las secuencias didácticas? En este caso, siempre se va a tomar en cuenta, ¿verdad? Los tipos de evaluación. Nosotros como docentes tenemos diagnóstica, formativa y sumativa, y eso al final nos va dando una valoración, ¿verdad? Lamentablemente el sistema educativo actual a veces nos pide algo cuantitativo, algo que vaya a como proyectarse en un examen, una Ujú. prueba objetiva como tal, pero realmente nosotros tenemos que ir evaluando todos los días a través de la respuesta de alguna pregunta que lanzamos, a través de ciertos ejercicios y de igual manera, así como nos pide el CNB, a través de una prueba final o una prueba objetiva. Muy bien. Así que las evaluaciones también deben ser constantes y no solamente sumativas, sino también formativas, porque de eso también, ¿verdad? No, no siempre una nota va a definir al estudiante. Hay muchas veces en que las notas solamente están ahí, pero eso no quiere decir que el niño o el estudiante haya tenido un aprendizaje significativo como tal. Muy bien, continuamos con la siguiente. ¿Con qué recursos apoya el ejercicio docente? En su mayoría con material didáctico, pero al final esto sucede bastante con los estudiantes, que nosotros podemos proyectar alguna imagen, en mi caso, llevar algún tipo de cartel y demás, pero ellos como que aprenden más realizando las situaciones, ¿verdad? Entonces a veces yo les solicito cierto material a ellos para que realmente pueda tener como que cada quien, ¿verdad? Porque la realidad es que cada estudiante, y más después de la virtualidad que vivimos por la pandemia, como que el tener algo en la pizarra, algún objeto que podamos mostrarles en clase, como que la atención no es la suficiente y ellos necesitan tener como algo para manipular. Entonces, a través de ciertos recursos, ¿verdad? A veces los mismos que tenemos ahí en clase, algo cotidiano, pero que realmente vaya a ser alusivo al tema que se está impartiendo. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. De acuerdo con los resultados de la evaluación de los aprendizajes, ¿qué tipo de apoyo adicional brinda a los estudiantes de bajo rendimiento? A lo largo del tiempo que yo he elaborado, me he dado cuenta que a veces podemos nosotros tener técnicas, métodos que seguir y a veces le damos como ese seguimiento a cada caso, ¿verdad? Pero si no se le escucha al estudiante, si no le prestamos atención a la realidad que él tiene, porque nosotros podemos observar algo grupal, algo que tal vez sea como muy superficial, que es lo que ellos muestran, pero cuando realmente vamos como a interiorizar cada uno de los casos, cada situación familiar, cada problema que ellos tienen, al conocer esos problemas, nosotros podemos acercarnos más al estudiante y entender por qué razón actúa de tal manera y posiblemente desde ese punto solucionar y lograr que el aprendizaje realmente llegue en él o que pueda como desbloquear esa situación que lo está afectando y así llevar como ese rendimiento
paralelo a sus compañeros. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué metodología utiliza para enseñar los cursos que imparte? Bueno, en mi caso, que también imparto sociales, he tenido como un poquito más de conocimiento, ¿verdad? Y al final existen muchísimos métodos. Nosotros podemos mencionar método inductivo, deductivo, analítico, sintético, y a pesar de que nosotros en una planificación, en una dosificación, podamos proyectar que vamos a utilizar método analítico, por ejemplo, el analógico, pero si nos damos cuenta, en cada actividad que realizamos vamos utilizando no solamente un método o una técnica, sino que la agrupación de ambas, ¿verdad? Y a veces no tanto por los temas, sino por el tipo de estudiantes, resultamos inculcándole, bueno, explico a través del método inductivo, pero tal jovencito o tal estudiante me comprende más de una forma analítica, tal vez de una forma lúdica, entonces se va variando de acuerdo a las necesidades que va a tener el estudiante. Sí. Y creo que también es muy importante el que el docente no se quede en una sola metodología, sino que pueda estar innovando constantemente, porque para eso se han creado, ¿verdad? Hoy en día hay tanto recurso, tanta metodología que se puede utilizar y es importante el estarlas aplicando día con día y cada vez que se pueda. Siguiente pregunta. ¿Qué formas de evaluación utiliza para comprobar los aprendizajes? Bueno, en mi caso, aparte de los que habíamos mencionado, ¿verdad? Que tenemos formas de evaluación, em, que era lo que yo le mencionaba, diagnóstica, formativa, sumativa, creo que lo que más funciona en la actualidad es a través de algo lúdico, porque tienen como una mayor motivación para poder participar, a ellos se le va quedando más, ¿verdad? A los estudiantes. Entonces, ahí como que podemos realmente lograr que ellos aprendan, que el aprendizaje vaya a quedarse en ellos y podemos nosotros tal vez unificar con distinta metodología, pero lo que más está funcionando ahorita, precisamente porque los estudiantes después de pandemia se volvieron como un poquito más interactivos, sería eso. Muy bien. Creo que también es importante mencionar que dentro de todo esto la gamificación siempre ha sido algo que ayuda mucho. También el interactuar con los niños, la gamificación creo que es algo muy importante, pero también hay que tomar en cuenta que no siempre se puede utilizar como este tipo de actividades, porque a veces también se requiere de lo teórico, sino es como el saber llevar algo balanceado, ¿verdad? Para todo esto. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo integra la tecnología como apoyo a la enseñanza de las ciencias naturales? Después de estos años que tuvimos en algo virtual, no podemos dejar en desuso, ¿verdad? El hecho de que existen plataformas. Entonces, yo como docente realmente trato de darle como una secuencia a eso. No podemos pasar, ¿verdad? O en este caso, teníamos algo totalmente virtual y luego volvimos a algo que digamos que era muy tradicional. Entonces, yo trato de balancear eso y tomando en cuenta que los jovencitos, los niños de hoy en día realmente se basan todo con el celular, tecnología, computadoras y demás. Entonces, siempre busco la forma de utilizar una plataforma. A veces no es tanto para que ellos realicen o la utilicen como tal, sino como un recurso docente para saber de qué manera poder conectar con ellos y poder comprender también es tanta tecnología que ellos están utilizando y que tal vez nosotros como docentes no llevamos el mismo ritmo. Exacto. Muchas gracias. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Considera que la gamificación es una parte esencial al impartir el curso de ciencias naturales? En el caso de todos los cursos que yo he impartido, la mayoría son un poquito teóricos, Ujú. pero en el caso de naturales es totalmente distinto. A veces en cuestión, por ejemplo, de historia, podemos realizar alguna actividad y por más que nos esforcemos como docentes, el tener como esa parte del pasado y proyectárselos a ellos en el presente y tratar de que les interese, es un poquito complicado, pero en el caso de naturales tenemos la ventaja de que hay parte de experimentación,
los contenidos se acercan mucho más a la realidad de ellos porque es algo vivencial, digamos, algo que podemos proyectar y asociar bastante con la vida cotidiana. Entonces, en el caso de esta situación, sí es bastante importante porque podemos nosotros ahí sí, a través de la parte lúdica, llevarles el conocimiento a ellos y de igual manera ellos como que se sienten parte de y lo aprenden mucho más rápido. Sí, exacto. Y no sería lo mismo a que todo el día estén sentados recibiendo la clase de una manera teórica, a que ya tal vez tengan que realizar, aunque sea por más pequeño que sea el juego o la actividad, pues aún así creo que van a tener un mayor aprendizaje a que estén todo el día escribiendo o realizando más de algo que sea muy teórico. Sí, y por experiencia le menciono que de los cursos que imparto, la mayoría me dice mi curso favorito es naturales, de los que yo puedo impartir. Ajá. Bien, muchas gracias. Y vamos a pasar al último bloque, que son los retos o dificultades afrontados para la enseñanza. Con relación a los estudiantes, ¿cuáles han sido sus retos o dificultades? La variedad que ellos puedan tener en cuanto a la realidad que ellos viven, que en la actualidad como que proyectan demasiado, les está afectando demasiado la parte de problemas familiares, incluso los emocionales, ¿verdad? Que ellos van como creando en sí mismos. Realmente a veces no es que la familia tenga un problema, sino simplemente ellos, como dicen, ¿verdad? Se me ahogan en un vaso con aguas, realmente se están centrando demasiado en situaciones que no deberían. Aparte de ello, las diferencias que hay en cuanto a lo que nosotros conocemos como inteligencias múltiples, realmente es un reto tratar de en tomar el mismo método o tratar de proyectar el mismo contenido en un lapso muy corto, ¿verdad? A veces son 35, 40 minutos, pero son muchísimas formas de pensar. Algunos realmente tienen como una inteligencia matemática, inteligencia kinésica y demás, y el tratar de unificar eso en 30 minutos es muy difícil. Bien, muchas gracias. Con relación al alcance de los indicadores de logro, ¿qué retos o dificultades ha tenido? En este caso, nosotros vamos a tratar como docentes de realmente proyectar esas competencias, lograr esos indicadores que nos hemos propuesto, pero la realidad es que por cuestiones de tiempo muchas veces, y me refiero a tiempos en cuanto a planificación, si tomamos en cuenta lo que mencioné hace un momento, que es los diferentes tipos de inteligencia que tienen ellos, cuesta bastante porque puede hacer que hoy impartí un tema pero el estudiante me esté comprendiendo ya hasta cuando voy terminando, ¿verdad? Al término de la semana, otros me comprendieron mucho más rápido. Entonces, equilibrar toda esa situación cuesta bastante y a veces no podemos decir que logramos en sí esa competencia, logramos verificar a través de lo que realmente nos hemos propuesto de manera teórica. Exacto. Y muchas veces tal vez las competencias o los indicadores de logro que tenemos propuesto para un cierto lapso termina como duplicándose. Tal vez hay competencias o indicadores de logro que se cumplen tal vez hasta después de un bloque, dos bloques. Entonces ahí sí que cada niño lleva su propio ritmo de aprendizaje, pero lo importante de todo esto, como usted dice, es el tratar de nivelarlos a todos y tratar de llevarlos ahí sí que casi al mismo ritmo y ahí sí que es una gran tarea la que uno tiene como docente, pero de eso se trata también, ¿verdad? El afrontar estos distintos retos. Muy bien, continuamos con la siguiente. Con relación a la adaptación del modelo de planificación, ¿cuáles han sido los retos o dificultades? En este caso, muchas veces nosotros tenemos como demasiados contenidos que nos va como a demandar el CNB y hasta cierto punto nosotros tenemos que adaptarnos a cierta planificación dependiendo del centro educativo. Muchas veces son situaciones en las que tenemos que unificar el pensamiento del docente, la visión del establecimiento, la realidad o el contexto, que era lo que mencionábamos. Entonces, realmente el tratar de unificar todo eso en algo que realmente vaya a ser útil para los estudiantes es la parte más complicada. Muchas gracias.
Muy bien. Siguiente, con relación al desarrollo de los contenidos, ya sea declarativos, procedimentales o actitudinales, ¿cuáles han sido los retos o dificultades? En este caso, las diferencias que vamos a tener, como bien lo mencionábamos, el tiempo en el que van ellos aprendiendo cada uno de los contenidos que les vamos impartiendo, creo que es lo más difícil. Cada uno, como bien lo mencionaba usted, va teniendo como su propio ritmo y a veces, por más que nosotros queramos enseñar el día de hoy, los tipos, por ejemplo, de los estados de la materia, ellos tal vez en clase no me comprendieron al 100% o llevan un conocimiento del 50%, digamos, y cuando por fin logran comprenderlo, es cuando jugaron con sus primos en casa y demás. Entonces, vamos evidenciando todo eso y al final, el que ellos puedan unificar tanto contenido declarativo, procedimental y actitudinal, como que va a llevar cierto tiempo en el cual nosotros tenemos que tratar de saber y tratar de interpretar en qué momento ya lo lograron para saber cuándo continuar y cuándo llevar como una pausa para poder seguir como o tener una retroalimentación. Bien, muchas gracias. Sí, y eso de la retroalimentación también es algo muy importante porque eso es como para terminar a veces de sellar algún contenido o asegurarnos de que en realidad el contenido ha sido significativo para el alumno. Para ellos. Muy bien, continuamos con la siguiente. Con relación a la evaluación, ya sea sumativa o formativa, ¿cuáles han sido los retos o dificultades? En el caso de los estudiantes, muchas veces tenemos ciertas situaciones que nosotros como docentes vamos a afrontar. Algunos saben bastante, lo proyectan durante el proceso, ¿verdad? Que sería la evaluación formativa y nosotros como docentes nos damos cuenta, pero lamentablemente como el sistema educativo de Guatemala es a través de algo cuantitativo, al final puede resultar siendo un estudiante destacado, una persona que realmente solo es memorístico o memorística y llegamos a un punto, ¿verdad? En el que puede ser que destacó como estudiante por un examen en el cual solo aprendió, pero el que nosotros evidenciamos o creemos, ¿verdad? Que es un buen estudiante es aquel que tal vez proyectó en sus actividades un gran desempeño, pero lamentablemente para el examen, por cuestión de nervios, presión, alguna situación familiar que tenga, no pudo proyectar lo mismo que en todo el proceso de enseñanza. Entonces, toda esa situación va desequilibrando y lamentablemente reconocemos solo la parte cuantitativa. Exacto. No, y como ya mencionábamos anteriormente, hoy en día pues todo lastimosamente es sumativo y como ya había dicho, una nota no define directamente el aprendizaje del niño, ¿verdad? Sino que así que lo que él pueda demostrar, lo que él pueda demostrar tanto de todo lo que ha aprendido, más que todo eso es lo más importante, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con la siguiente. Con relación a la ayuda por parte del establecimiento, directores o coordinadores, ¿cuáles han sido los retos o dificultades? El punto de vista, la visión que va a tener el centro educativo. A veces, como maestros, quisiéramos hacer más, tener ciertas actividades y lamentablemente cuando es un centro educativo, a veces como que nos limitan a realizar ciertas situaciones, ciertas actividades que nosotros como docentes podemos planificar, pero que en algún momento ellos mismos nos van a servir como freno, ¿verdad? Ujú. La actividad que yo tenía planificada pudo haber sido muy significativa porque yo conozco las aptitudes que va a tener mi estudiante, pero ellos no lo conocen y, y van a ser como un obstáculo para que realmente el aprendizaje se pueda llevar a cabo. Incluso a nosotros dentro del profesorado se nos ha estado mencionando que tanto directores como coordinadores tienen que saber acerca de todas las áreas en las que se van a impartir, como usted dice, para que ellos puedan entender por qué uno como docente hace cierta actividad y no exista como el cuestionamiento o como el límite de que no lo haga,
porque tal vez a veces ellos no conocen realmente qué tan significativa puede ser esa actividad para el alumno y como decía, lo limita a uno completamente. Es que Sí. lamentablemente, a comparación de generaciones atrás, ¿verdad? Ujú, Eh, Directores y demás no cuestionaban tanto al maestro como exacto. ahora. Y el problema está en que muchas veces esos coordinadores o esos directores no están ejerciendo la profesión o ni siquiera tienen el mismo título o los mismos estudios que nosotros los maestros, entonces ellos no van a comprender lo que realmente necesitan los estudiantes porque no tienen la misma perspectiva que nosotros. Exacto, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente. Con relación a la comunicación con padres de familia, ¿cuáles han sido los retos o dificultades? En la actualidad, nosotros tenemos dos extremos. Uno en donde los padres de familia tratan de indicarnos a nosotros los docentes cómo debemos realizar nuestro trabajo sin saber que realmente no solo nos estamos preocupando por un niño o por un estudiante en particular, sino que tenemos que unificar todos nuestros métodos y técnicas para que realmente el aprendizaje pueda llegar a 30, 40 estudiantes. Ujú. Y el otro extremo es donde el papá realmente ni siquiera se involucra y cree que los niños no necesitan el apoyo de ellos y que nos dejan absolutamente todo el trabajo a nosotros, los maestros. Entonces, yo creo que el reto más difícil en este caso es tratar de encontrar un equilibrio en donde el docente pueda cumplir su rol como tal sin que el padre de familia vaya a ser como un obstáculo, ¿verdad? Como repito, a veces nosotros como que sabemos por qué hacemos las situaciones, las actividades y los padres de familia cuestionan mucho o lo contrario. Sí. Igual, pues es importante mencionar que la educación no solamente lo conforman los estudiantes, ni tampoco solo los docentes o tampoco solo los padres de familia. La educación es un triángulo en donde tiene que estar todos los lados por iguales para poder llevarse a cabo. Muy Y bien. tenemos que estar como que en la misma dirección. Exacto. Aparte de que la educación creo que también permite una doble dirección o por así decirlo, doble carril, porque creo que el docente aprende tanto del alumno como el alumno del docente, así que todo es en doble vía. Exacto. Bien, continuamos con la siguiente. ¿Ha recibido algún tipo de incentivo, ya sea económico, emocional o médico, y cuáles han sido los retos o dificultades a costa de esto? En este caso, lamentablemente no. Eh, Realmente el docente es una de las profesiones que yo considero más satisfactorias en cuanto a lo que hacemos, pero realmente no somos valorados a veces y ahí estoy hablando realmente de toda la comunidad educativa, porque a veces los padres consideran de que hay situaciones que nosotros realizamos por obligación. Nosotros como maestros incluso resultamos enseñando valores que sabemos que son situaciones que se tienen que dar desde casa, Sí. pero que nosotros realmente vamos como moldeando a los estudiantes. En mi caso, por ser básico, ¿verdad? Es un reto muy grande. Ellos están mediodía con nosotros los maestros y realmente tienen demasiadas dificultades, los jóvenes y señoritas, y nosotros somos quienes solucionamos muchísimas cosas que deberían de realizar los padres. No recibimos a veces ningún apoyo moral de parte de padres de familia. En el caso de la parte administrativa, muchas veces de los centros educativos, tampoco se reconoce nuestro trabajo. eh, y es algo como que recibimos exigencias de muchísimas personas. Exacto. Así que la profesión o, bueno, todo esto del ser docente requiere de un gran esfuerzo y como usted lo mencionaba, pasamos casi medio día con ellos y son 5 días a la semana y sumando todo eso por varios meses, a la final, pues a veces uno termina siendo también como una figura para ellos de ejemplo y en mi caso, yo pues a los niños ya los voy viendo tal vez incluso hasta como mis hijos porque paso con ellos todo el día y a veces hasta ellos le dicen a uno mamá
por equivocación, Exacto. es por lo mismo de todo el tiempo que uno pasa con ellos. Y como decía, ahí sí que a la final, pues uno también a veces se llega a encariñar con los niños, porque esto de ser docente requiere de mucho. Uno también se convierte, por ejemplo, tal vez como en enfermeros para ellos, se convierte tal vez en otro tipo de profesión, si así lo queremos ver, no solamente el ser docentes, ¿verdad? Sino ellos nos ven de muchas otras formas y eso es lo bonito de la docencia también. Tenemos que mostrar demasiadas facetas. Exacto, demasiadas facetas. Y ahí sí que siempre dar nuestra mejor cara a pesar de nuestros problemas para que ellos se puedan sentir bien y seguros y confiados con uno mismo. Exacto. Miss, fíjese que ya va quedando poquito tiempo de la grabación, entonces vamos a terminar esta y vamos a comenzar una Bien, nueva para seguir grabando porque todavía faltan algunas preguntas y si no nos vamos a quedar a medias. Entonces voy a muy finalizar bien, esta y vamos a continuar en otra reunión. Ahorita le mando el enlace. muy bien.